En 2018 estaba a cargo de los videos. En esa época, la carga de trabajo era grande. A veces, llegaban varias tareas al mismo tiempo y había que asignarlas a las personas correctas. Cada vez yo pensaba cómo asignar el trabajo. Pero cuando exponía mi plan a los hermanos que eran mis compañeros, siempre ofrecían sugerencias y mejoras a mi plan. A veces, señalaban que yo no estaba pensando bien. Y yo me sentía un poco avergonzado cuando hacían demasiadas sugerencias. La forma en que señalaban mis problemas siempre me hacía sentir carente de habilidades y me hacía preguntarme qué pensarían de mí. Uno de mis compañeros tenía una habilidad sobresaliente. El otro tenía mucho tiempo creyendo y mucha experiencia. Los dos consideraban los problemas exhaustivamente. Yo siempre pensaba, aunque yo pueda ver algunos problemas y aportar algunas buenas sugerencias, al momento de implementarlas, todos pensarán que son el resultado de charlas conjuntas entre los tres, no solo mías. Con el tiempo, mis hermanos tal vez sientan que, además de hacer algunos videos como líder de equipo, yo no aporto mucho al trabajo del grupo. Cuanto más lo pensaba, peor me sentía. Y empecé a preguntarme, si de las cosas que mis compañeros no pueden encargarse, me encargo yo y las hago mejor, mi rol se notará. Sabía que mis habilidades profesionales eran bastante buenas, y todos decían que tenía buena entrada en la vida. Así que, si pasaba más tiempo solucionando los estados de mis hermanos y compartía un poco más mi conocimiento, mis hermanos me admirarían. Así, sin importar si lo necesitaban o si tenían problemas, siempre iba a preguntarles por sus estados y compartía enseñanzas con ellos. También solía buscar información técnica y nuevas habilidades para compartir con ellos. Así esto demorara mi trabajo de producción, insistía en hacerlo. Sentía que valía la pena pagar este precio. Como mis intenciones eran incorrectas, no me salía nada bien. Bajo la efectividad de mi trabajo, y siempre había problemas. En una ocasión, cometí un error básico que un novato no habría cometido, lo que me hizo sentir muy avergonzado. Pensé, es ridículo que haya cometido un error tan básico siendo el líder del equipo. Si no restauro mi imagen, ¿cómo podré seguir como líder de equipo? Por eso después, para evitar que me despreciaran, cuando recibía una tarea, se la asignaba a algún hermano y me encerraba en mi trabajo. No preguntaba sobre el progreso del trabajo en el grupo, lo que llevó a que en varias ocasiones se retrasaran las asignaciones porque no hacía seguimiento a tiempo. ¿Evaluaste la situación y reflexionaste sobre estos problemas? Estaba muy insensible en esa época. Cuando pasaron estas cosas, ni siquiera pensé en hacer introspección. Después, debido a las exigencias del trabajo, mis compañeros y yo entrenamos a nuevos miembros. Pensé que la hermana Lee, a quien yo había entrenado, se podía cultivarla rápidamente y así demostraría mi destreza para cultivar gente. Sin embargo, tras compartir más tiempo con ella, descubrí que su aptitud era promedio y su progreso era lento. Después de eso, no era tan cuidadoso cuando le enseñaba. Cuando ella tenía preguntas, salía del paso con la respuesta. Cuando ella no me entendía, explicarle me parecía molesto. Después de un tiempo, ella no progresaba y las tareas de producción se hicieron más difíciles. Después, mi compañera sugirió que ella entrenara a la hermana Lee conmigo. Y yo pensé, atacas mi imagen. Soy un líder de equipo. ¿Crees que necesito tu ayuda? Eso solo me haría ver incapaz. Pero también me di cuenta de que mi entrenamiento no era efectivo, por lo que no podía negarme. Tenía que acceder. Para salvar mi imagen, quería hallar otras oportunidades de mostrarme. Una vez, otro grupo tuvo dificultades y me pidió ayuda. Entonces pensé, es una gran oportunidad. Si puedo solucionar su problema, los hermanos sin dudas me admirarán y mi buena reputación podría llegar a otros grupos. Pero cuando analicé la situación, descubrí que llevaría mucho tiempo y esfuerzo lidiar con ese problema.
En ese momento, ya tenía muchos problemas en mi propio trabajo que necesitaban solución, y el problema del otro grupo no era urgente. Pensé que tal vez debía dejar de lado por ahora. Claro. También pensé que era una buena oportunidad para restaurar mi imagen que no podía dejar pasar. Además, mis compañeros podían hacer el trabajo del grupo sin mí. Al pensarlo así, seguí con confianza. Cuando intentamos mantener nuestro estatus, solemos ignorar los principios. Así es. Cierto. Pensaba todo el tiempo cómo hacer para que me admiraran, con lo que descuidaba el trabajo del grupo, lo que hizo que la producción se demorara. Además, como asignaba el trabajo de forma irracional, había retrasos y nuestra efectividad decayó. Era uno de los supervisores, pero no sabía resolver estos problemas. Y mi estado empeoraba a diario. Aunque estaba ocupado con un trabajo todos los días, seguí sin obtener resultados. Mi líder trató conmigo al enterarse. Dijo que yo solo buscaba estatus y no resolvía los problemas. Después de eso, aunque hice algunos cambios superficiales, nunca intenté conocerme sinceramente y siempre intentaba proteger mi estatus. Después, la hermana Lee fue transferida porque no podía trabajar independientemente. Antes de irse, escribió sus pensamientos en el resumen de trabajo y mencionó que cuando yo le enseñaba algo, ella tenía muchas dificultades que no podía resolver y que sus habilidades mejoraron cuando la hermana Liu empezó a enseñarle. Cuando leí esto, me enojé mucho. Pensé, si mi líder y mis compañeros leyeran esto, ¿qué pensarían? ¿Pensarían que no puedo hacer nada? Para proteger mi imagen, informé a mi líder y a mis compañeros sobre los problemas de la hermana Lee, subestimando su aptitud deliberadamente, exagerando que salía del paso en sus deberes y que solía discutir. Y me esforcé por remarcar las deficiencias en su humanidad. Me sorprendió que la líder dijera, si eso es cierto, tal vez no sea apta para su actual trabajo de riego. Me impresionó oír eso. Nunca imaginé que mis palabras pudieran causar ese efecto. Si la hermana Lee perdía su deber por lo que yo había dicho, yo estaría haciendo el mal. Así es. ¿Le explicaste las cosas claramente a tu líder entonces? Quería explicárselo a mi líder, pero recordé que ya todos tenían una mala imagen de mí. Si era honesto esta vez, además de parecer inútil en mi trabajo, pensarían que tenía una mala humanidad. Por eso le dije al líder vagamente, deberías investigarlo. Más adelante, luego de investigarlo, mi líder descubrió que no era algo tan grave y no la transfirió. Por suerte tu líder investigó y la hermana Lee no fue perjudicada. Sí, Me he encontrado en un estado similar. Cuando protegemos nuestros intereses, nuestras evaluaciones no son objetivas y es muy fácil hacer daño. así es. Como yo seguía terco buscando el estatus y me negaba a cambiar, basado en las evaluaciones de mis hermanos, mi líder dijo que yo era irresponsable en mi deber, que no hacía trabajo práctico y que solo quería verme bien, y me destituyó. En ese momento estaba muy confundido. No lo entendía, siempre estaba muy ocupado con mi deber, y así resultaron las cosas. Pensé que, si mis hermanos descubrían la razón de mi destitución, dirían que yo tenía mala humanidad y que no buscaba la verdad. ¿Cómo podía enfrentar a todos en el futuro? Al pensar así, sentí una tristeza inexpresable. Pero sabía que, antes que nada, debía obedecer. Había tomado esta senda, fue mi elección. Durante ese tiempo, quise reflexionar sobre mis problemas, por lo que oré a Dios y le pedí que me guiara para entenderlos. Después leí unas palabras de Dios y descubrí un pasaje que describía mi estado. Veámoslo en video. Bien. Dios Todopoderoso dice: los anticristos viven su día a día solo por la reputación y el estatus.
solo para deleitarse con los elementos del estatus. Eso es en lo único que piensan. Incluso cuando ocasionalmente sufren alguna dificultad menor o pagan algún precio trivial, lo hacen en aras de obtener estatus y reputación. Buscar el estatus, mantener el poder y tener una vida fácil son las cuestiones fundamentales que los anticristos maquinan una vez que creen en Dios y no se dan por vencidos hasta que logran sus objetivos. Si sus malas acciones son expuestas, les entra el pánico, como si el cielo estuviera a punto de caer sobre ellos. No pueden comer ni dormir, y parecen estar en trance, como si sufrieran una depresión. Cuando la gente les pregunta qué les pasa, se inventan mentiras y dicen: ayer estuve tan ocupado que no dormí en toda la noche, así que estoy muy cansado. Pero, en realidad, nada de esto es cierto. Se sienten así porque reflexionan constantemente. Lo malo que hice ha quedado al descubierto. Así que, ¿cómo voy a recuperar mi reputación y mi estatus? Durante mucho tiempo no saben qué hacer y por eso se deprimen. A veces se quedan con la mirada fija en un solo punto y nadie sabe lo que están mirando. El problema hace que se devanen los sesos, que agoten todas sus ideas y que no quieran comer ni beber. A pesar de ello, siguen aparentando que se preocupan por la obra de la Iglesia y preguntan a la gente: ¿cómo va la obra del Evangelio? ¿Cuántas personas habéis ganado este mes? ¿Han ganado los hermanos y hermanas alguna entrada en la vida recientemente? ¿Ha habido alguien que haya causado alguna interrupción o molestia? A veces preguntan a propósito sobre asuntos de la Iglesia, pero solo montan un espectáculo para los demás. Lo que realmente están pensando es: mis malas acciones han sido expuestas. ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Cómo puedo salvar esta situación? No pueden hacer nada. Este es el mayor problema al que se enfrentan los anticristos en toda su vida. Donde quiera que existan anticristos, no importa el alcance de su influencia, ya sea un grupo o una iglesia, mientras ostenten el poder, la obra y la voluntad de Dios, se verán allí obstaculizadas. ¿Por qué no se pueden implementar los arreglos de la obra de la casa de Dios? El hecho de que esto ocurra demuestra que los anticristos nunca se ocupan de la obra de la casa de Dios y nunca implementan los arreglos de la obra de la casa de Dios. Entonces, ¿qué hacen los anticristos todo el día? Se dedican a interpretar y a lucirse. Solo hacen cosas relacionadas con su propia fama, intereses y estatus. Están ocupados engañando a los demás, atrayendo a la gente, consolidando su poder para establecer un reino independiente. Solo se preocupan de si su esfuerzo por crear un reino independiente triunfa y de si pueden obtener el poder total y controlar a más personas escogidas de Dios. Nada más les interesa lo más mínimo.
no se preocupan por la obra de la Iglesia, ni por la entrada en la vida del pueblo escogido de Dios, y mucho menos por si se cumple la voluntad de Dios. Solo se preocupan por el momento en que puedan tener el poder de forma independiente, controlar al pueblo escogido de Dios y estar en igualdad de condiciones con Él. Los deseos y ambiciones de los anticristos son realmente enormes. Por muy trabajadores que parezcan los anticristos, solo están ocupados con sus propios esfuerzos, haciendo lo que les gusta hacer y con cosas relacionadas con su propia fama, intereses y estatus. Ni siquiera piensan en sus responsabilidades o en el deber que deberían cumplir, y no hacen nada conveniente en absoluto. Eso es exactamente lo que son los anticristos. Amén. Amén. La palabra de Dios revelaba que los anticristos solo viven por estatus y nunca hacen trabajo práctico. Sobre todo para evitar que los conozcan, se esfuerzan por mantener su posición, sin importarles si entorpecen la obra de la iglesia. Así es. Reflexioné sobre mis acciones desde que me convertí en líder de equipo y vi que me había comportado como un anticristo. Cuando vi que mis compañeros tenían una visión más exhaustiva y siempre señalaban las deficiencias en mi trabajo, temí que los hermanos y hermanas pensaran que tenía poca aptitud y que era incompetente. Por lo que aproveché cada oportunidad que se me presentó para salvar mi imagen. Organicé la información para demostrar que llevaba una carga y que tenía habilidades. Incluso dejé de lado problemas urgentes en mi grupo y me enfoqué en solucionar el problema de otro grupo para lucirme. Cuando me equivocaba en la producción de videos, temía que mis hermanos dijeran que era incapaz, por lo que abandoné el trabajo del grupo y me dediqué a mis tareas de producción, con la esperanza de demostrar que tenía habilidad. También usé el cultivar a otros para probar mi valía. Y cuando descubrí que la hermana Lee no crecía tan rápido como para mostrar mis habilidades, me volví frío e indiferente hacia ella, lo que le imposibilitó dominar las habilidades. Solo me importaba buscar estatus y buscaba mi beneficio sin hacer trabajo práctico. Causé retrasos y daños a la obra de la iglesia. ¿No me estaba comportando como un anticristo? Sí. Incluso después de que la hermana Lee fuera destituida de su deber, yo no sentí culpa. Y como ella señaló mis deficiencias, para proteger mi reputación y estatus, intenté justificarme y defenderme, subestimándola, por lo que casi pierde su deber. En ese momento me di cuenta de que mi naturaleza era malvada y despreciable. Al pensar en todo el daño que había causado a la obra de la iglesia y a la hermana Lee, me sentí abatido. Esto había manchado mi senda de creer en Dios. Después oré a Dios para arrepentirme. Un día leí unas palabras de Dios. Se las leeré. Bien. Dios Todopoderoso dice: cuando Dios pide que las personas dejen de lado el estatus y el prestigio, no es que les esté privando del derecho de elegir, más bien es porque, durante la búsqueda de prestigio y estatus, las personas interrumpen y perturban el trabajo de la iglesia y la entrada en la vida del pueblo escogido de Dios, e incluso puede que afecten al hecho de que otros coman y beban de las palabras de Dios, comprendan la verdad y, así, logren la salvación de Dios. Es un hecho indiscutible. Cuando la gente se afana por el prestigio y el estatus, es indudable que no busca la verdad y no cumple fielmente con el deber. Solo habla y actúa en aras del prestigio y el estatus. Y todo trabajo que hace
sin la más mínima excepción, es en beneficio de esas cosas. Esa forma de comportarse y actuar implica, sin duda, ir por la senda de los anticristos. Es una interrupción y perturbación de la obra de Dios, y sus diversas consecuencias obstaculizan la difusión del Evangelio del Reino y el libre fluir de la voluntad de Dios en la Iglesia. Así pues, se puede afirmar con certeza que la senda que recorren los que van en pos del prestigio y el estatus es la senda de resistencia a Dios. Es una resistencia intencionada a Él contrariándolo, es decir, cooperar con Satanás para resistirse a Dios y oponerse a Él. Esta es la naturaleza de la búsqueda de estatus y prestigio por parte de la gente. El problema de las personas que buscan sus propios intereses es que los objetivos que persiguen son los mismos que los de Satanás, unos objetivos malvados e injustos. Cuando las personas buscan sus intereses personales, como el prestigio y el estatus, se convierten involuntariamente en una herramienta de Satanás, en un canal de éste y, además, se convierten en una personificación de Satanás. Desempeñan un papel negativo en la iglesia. El efecto que causan en el trabajo de la iglesia y en la vida normal de la iglesia y la búsqueda normal del pueblo escogido de Dios es el de perturbar y perjudicar. Causan un efecto negativo y adverso. Amén. Amén. De estas palabras entendí que, cuando buscaba estatus, protegía mis intereses y no la obra de la iglesia. En esencia, actuaba como sirviente de Satanás y perturbaba la obra. Y eso es algo que Dios odia. Así es. Sabía que mis habilidades profesionales no eran tan buenas como las de mis compañeros. Si hubiera podido renunciar a mi reputación, aprender con humildad y cooperar en armonía, habría progresado en mis habilidades y habría entendido algunos principios de la verdad. Habría sido algo bueno para mí. Así es. Pero no reconocí esta oportunidad. El título líder de equipo me hizo perder la cabeza. No cumplía mi deber ni me esforzaba en mi trabajo principal. En cambio, ideaba formas de disfrazarme y lucirme para que me admiraran. Ocupaba el puesto de líder sin hacer el trabajo y perturbaba nuestro progreso. Dios odia y detesta las cosas que yo hacía. Mi destitución mostró la justicia de Dios y fue su protección hacia mí. Así es. Me sentí muy culpable al pensar en el daño que había causado a la obra de la iglesia. Había decepcionado a Dios y había traicionado la confianza de mis hermanos. Oré a Dios. Dios, mi deseo de estatus es fuerte. Sin esta revelación, no sé cuánto tiempo habría seguido insensible. Quisiera usar este fracaso para hacer introspección. Ya no quiero buscar estatus. Amén. Gracias a Dios. La destitución es un punto de inflexión para la gente. Así es. Más tarde, mientras buscaba mi senda de práctica, leí unas palabras de Dios. Ajá. No actúes siempre en tu beneficio y no consideres tus intereses. No consideres los intereses humanos, ni tengas en cuenta tu propio orgullo, reputación o estatus. Primero piensa en la casa de Dios y haz que sus intereses sean tu prioridad. Considera la voluntad de Dios y contempla primero si has sido impuro en tu deber o si has sido leal. Si cumpliste tus responsabilidades, si lo diste todo, y si has pensado de todo corazón en tu deber y en la obra de la iglesia. Debes meditarlo. Dilucida estas cosas y te será más fácil cumplir bien con el deber. Amén. Amén. Leeré las siguientes. De acuerdo. Bien. Si las personas solo persiguen estatus y sus intereses, nunca obtendrán la verdad y la vida, y al final serán los que perderán. Dios salva a los que buscan la verdad.
Si no aceptas la verdad y no puedes reflexionar y conocer tu carácter corrupto, no te arrepentirás realmente y no entrarás en la vida. Aceptar la verdad y conocerte a ti mismo es la senda para el crecimiento en tu vida y para la salvación. Y la oportunidad de presentarte ante Dios, aceptar su escrutinio y aceptar su juicio y su castigo, y ganar la vida y la verdad. Si renuncias a buscar la verdad para buscar estatus, prestigio y tus intereses, es igual a renunciar a la oportunidad de recibir el juicio y castigo de Dios y alcanzar la salvación. Eliges el estatus y tus propios intereses, pero a lo que renuncias es a la verdad, y lo que pierdes es la vida y la oportunidad de ser salvado. ¿Qué es más significativo? Si eliges tus propios intereses y abandonas la verdad, ¿acaso no eres estúpido? Hablamos sin rodeos, es una gran pérdida a cambio de una pequeña ventaja. El estatus, el dinero y los intereses son todos temporales, todos son efímeros, mientras que la verdad y la vida son eternas e inmutables. Si la gente resuelve su carácter corrupto que les hace buscar el estatus y el prestigio, entonces tiene la esperanza de alcanzar la salvación. Además, la verdad que recibe la gente es eterna. Ni Satanás ni nadie puede quitársela. Tú has renunciado a tus intereses, pero lo que has ganado es la verdad y la salvación. Estos resultados son tuyos. Te los has ganado para ti mismo. Si la gente opta por practicar la verdad, así haya perdido sus intereses, va a recibir la salvación de Dios y va a recibir la vida eterna. Son los más inteligentes. Si la gente se beneficia a costa de la verdad, lo que pierde es la vida y la salvación de Dios. Estos son los más estúpidos. Amén. De estas palabras entendí que, en el deber, se deben abandonar las intenciones incorrectas. En lugar de anteponer el estatus, debemos anteponer la obra de la Iglesia en todo. Así es. Solo esto respeta la voluntad de Dios, y es lo que debería ser una persona con conciencia y razón. Amén. Al reconocer esto, abandoné mi carne conscientemente, ya no perseguí estatus, y me concentré en mi deber. Además de completar mis tareas, también anotaba los problemas frecuentes en mi trabajo y en el de los demás. Y los discutía con los líderes de equipo y con mis hermanos para hallarles solución. Practicar así beneficiaba a todos, y yo podía progresar en mis habilidades. Gracias a Dios. Al ver este resultado, le agradecí a Dios, y se logró porque todos cumplieron sus deberes en armonía. Cierto. En el pasado, siempre intentaba proteger mi estatus, hacía cosas para lucirme en mi deber, no solucionaba ningún problema, y cometía transgresiones. Pero una vez que dejé de lado mi imagen, y cuando tomé la iniciativa de hallar los errores en el trabajo, mis hermanos no solo no me menospreciaron, sino que coordinaban conmigo y cumplíamos mejor nuestro deber. Gracias a Dios. Solo entonces vi lo tonto que había sido al simular y lucirme. De haberlo entendido antes, no habría perturbado la obra de la Iglesia. Así es. Dios solo te bendecirá si eres honesto y proteges la obra de la Iglesia. Claro. Esto demuestra que Dios es leal. Así es. Más tarde, mi líder me asignó la labor del riego. Dijo que ciertos nuevos fieles, sin base en su fe, se volvían pasivos y dejaban de asistir a las reuniones cuando hallaban dificultades, por lo que necesitaban apoyo. Aunque sabía que este deber era muy importante, sentía un poco de reticencia. El riego es algo bueno. ¿Por qué te preocupabas? Porque al ser una tarea a tiempo parcial, aunque lo hiciera bien, nadie lo sabría. Pensé que podría dedicar más tiempo a mi propio trabajo. Podría usar mi tiempo libre para mejorar mis técnicas profesionales. Si mejoraba en mi trabajo principal, mis hermanos me admirarían. Por eso, no quería esforzarme en regar a los nuevos fieles. Pero durante los siguientes días sentí que mi estado no era correcto.
por lo que me sinceré con mis hermanos y me di cuenta de que seguía buscando estatus. Después leí en la palabra de Dios: aunque la mayoría dice que busca de buena gana la verdad, al momento de ponerla en práctica o pagar un precio por ella, algunas personas se rinden. Esto es, en esencia, una traición. Mientras más crucial es un momento, más necesario es que renuncies a los intereses carnales y a la vanidad. Si no eres capaz de hacerlo, no puedes obtener la verdad. Y demuestra que no le eres obediente a Dios. Si mientras más fundamental es un momento, más capaces son las personas de someterse, de renunciar a sus intereses y su vanidad, y cumplir bien con sus deberes, solo entonces las recordará Dios. Esas son buenas acciones. Más allá del deber que se cumpla o de lo que se haga, ¿importa más el orgullo o la gloria de Dios? ¿Qué se debería elegir? La gloria de Dios. ¿Qué es más importante, tus responsabilidades o tus intereses? Cumplir con tus responsabilidades, y estás obligado a cumplirlas. Amén. 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 Estas palabras me hicieron ver con claridad que si me admiraban o no, este era mi deber, lo que significaba que era una comisión de Dios. Cierto. Debía aceptarlo y ser sincero. Así es. Ya no podía calcular por el bien de mi reputación y de mi estatus. Cierto. Se necesitaba gente para el trabajo de riego, y si no quería cumplir ese deber porque no ofrecía oportunidades de lucirme, eso sería inadmisible e irracional. Así es. Esa noche oí un himno de la palabra de Dios. La letra decía: Dios valora el amor de todos los hombres. Él duplica sus bendiciones a todos aquellos que lo aman, ya que el amor del hombre es difícil de conseguir. Amén. Amén. En ese momento me sentí muy conmovido. Cuanto más hay que proteger la obra de la iglesia, más debo cumplir mi deber. No podía decepcionar a Dios. Así es. Después busqué a la líder del riego y le dije: aceptaré este deber. Gracias a Dios. La palabra de Dios cambia nuestra actitud hacia nuestro deber. Así es. Aunque tenía deficiencias al regar a los nuevos fieles y encontraba dificultades, cuando corregí mis motivos, vi la guía y las bendiciones de Dios. Y pronto algunos de los nuevos fieles volvieron a las reuniones. Gracias Gracias a a Dios. Dios. Pronto la iglesia me puso a cargo de otra tarea. Pensé, esta vez, no importa cuán ocupado esté con mis tareas, haré seguimiento y asignaré las tareas de modo oportuno. Muy bien. También repasaba nuestro trabajo con los hermanos, para resolver los problemas que tuvieran, y para lo que no comprendía, buscaba a gente con buenas habilidades que nos ayudara. Demos gracias. De a poco, mis resultados mejoraron notablemente. Sabía que todo se debía a la guía de Dios. Gracias a Dios. En el pasado, solo me importaba el estatus. Ahora puedo abandonar mi búsqueda de estatus, proteger la obra de iglesia y cumplir mi deber. Son los resultados de la obra de Dios. Demos gracias a Dios.